Agradecemos a todos los asistentes que se encuentran en este momento en la sala Quetzalcali de la Unidad Iztapalapa, así como a los asistentes a través de redes sociales. Vamos a continuar con las reflexiones y las propuestas derivadas de las encuestas realizadas por Virtuami y su comisión académica, por lo que toca el turno de la encuesta dirigida al alumnado de la unidad. Para ello, damos inicio a la mesa titulada Identificación de saberes digitales necesarios para el alumnado. En esta mesa nos acompañan 3 miembros de la comisión académica, la doctora Carolina Medina, el maestro Jorge Tovar y el doctor Javier Isidoro Cruz. La dinámica de esta mesa: vamos a dar un breve espacio para compartir las semblanzas de nuestros ponentes, después tendremos la presentación de resultados, un espacio para conclusiones y una ronda de preguntas. Me gustaría compartirles la semblanza en el orden en el que van a participar en la mesa. El doctor Javier Isidoro López Cruz es investigador que colabora con el Laboratorio de Biotecnología de Hongos Comestibles sobre el cultivo, producción y difusión de diversos hongos de interés comercial y silvestres. Pertenece a la plantilla de profesores desde 1999 del Departamento de Biotecnología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, impartiendo docencia y publicando algunos manuales y libros, y apoyando en las licenciaturas de Ingeniería Bioquímica Industrial e Ingeniería de los Alimentos, en UEAs relacionadas con química analítica, orgánica, bioquímica y del posgrado en biotecnología. Desde el 2015 se ha interesado en vincular las tecnologías de información y comunicación con el área donde se desempeña académicamente y con el cultivo de hongos, para fortalecer el aprendizaje de los alumnos, profesionistas y externos. A partir del 2019, forma parte de la Comisión Interdivisional de Educación Virtual en su coordinación Virtuami de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El maestro Jorge Tovar es ingeniero en electrónica por la UAM Iztapalapa y maestro en tecnología educativa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se desempeña como profesor en el Departamento de Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAMI. Ha impartido en distintos foros donde se han tratado temáticas relacionadas con el uso de TICs como herramientas didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo poner en práctica y consolidar conocimientos en diferentes áreas para potenciar habilidades en la gestión empresarial. Actualmente es el coordinador de la licenciatura en Administración. Y la doctora Reina Carolina Medina Ramírez es doctora en Informática por la Universidad de Niza Sofía Antípolis en Francia. Su investigación doctoral la realizó en el INRIA, situado en Sofía Antípolis, Francia. Tiene una maestría en Ciencias, Cómputo Aplicado, por el Colegio de Posgraduados, Colpos, México, y una licenciatura en Computación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También cuenta con el reconocimiento de profesor perfil PRODEP. Ha coordinado proyectos financiados encaminados a la gestión semántica de recursos de información, algunos de ellos con aplicación a la educación. Fue miembro del equipo UAMI que realizó la auditoría del sistema informático del PREP 2021. Actualmente es jefa del área de redes y telecomunicaciones en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, periodos 2012, 2017 y del 2019 a la fecha. También es miembro del Comité Divisional Evaluador de Aulas Virtuales de CBI, así como miembro de la Comisión Académica de Virtual. Sin más preámbulo, les damos la palabra. Sí, buenos días a todos los del público presencial aquí en la sala Quetzalcali y también los que están a distancia. Vamos a presentar el otro lado de la moneda, que es la parte de la identificación de los saberes digitales ahora del alumnado. Hace un momento vimos las peculiaridades por parte del profesorado y nos vamos a centrar primeramente en los saberes digitales para aplicar la cuestión de la directriz de este tema, ¿no? Y basándonos en la encuesta última que tuvimos. Pero a manera de preámbulo podemos nosotros saber que un saber digital, por favor, está relacionado principalmente con aquellas herramientas, cualidades que debe de tener
o que debe de saber en este caso el alumno para poder desempeñar sus actividades, en este caso académicas, por parte de, pues en este caso del desarrollo de ciertas habilidades que debe de tener en las estrategias, obviamente, y esas habilidades y conocimientos deben de serlos aplicados a través del carácter informático, informacional, obviamente, dependiendo de su disciplina. Este es un concepto que viene ya diseñado desde hace tiempo. Ahí tenemos desarrolló un poquito este tipo de saberes digitales, es el doctor Alberto Ramírez Martinel, de la Universidad Veracruzana, y él pues se encaminó a diseñar una serie de tópicos. Vamos a presentar solamente los 10 tópicos que él mostró y los vamos a aplicar a la encuesta que nosotros, que se diseñó en la Comisión de Educación Virtual y en la coordinación. Por favor. Como objetivo de esta charla tenemos nosotros la aplicación de identificar los saberes digitales y las habilidades que requiere, en este caso, el alumnado para su formación integral, acorde obviamente con el modelo académico, a través de esta encuesta que se aplicó en el 22P. Pero como preámbulo tenemos nosotros que ya habíamos aplicado otras 3 encuestas, que no vamos a hacer mucho énfasis en ellas porque nos interesa más los resultados que tuvimos en la última encuesta. La encuesta estaba diseñada en 4 áreas generales, preguntas generales, en este caso, referentes a las preguntas que se diseñaron y a las respuestas que dieron los alumnos. Otra área que estamos viendo o que se preguntó fue en la enseñanza presencial y virtual, las experiencias y habilidades en la modalidad mixta en el trimestre, obviamente, que pasó, y algunas retroalimentaciones generales que nos dieron los alumnos. Como parte del antecedente, tuvimos otras encuestas en lo particular, pero la que nos atañe es la última que está marcada ahí en negro, que fue del 4 de noviembre del año pasado al 9 de enero de este año, y tenemos un tamaño de muestra aproximada de 519 respuestas por parte del alumnado, que nosotros queremos presentar cuáles fueron esos resultados respecto a estas preguntas principales que estamos atañendo, ¿no? Ahí tenemos el resultado más o menos de las 3 divisiones que fueron encuestadas con las anteriores encuestas, y vemos que en la última encuesta se tiene una mayor participación del alumnado. En este caso estamos hablando de alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, que fueron los que mayormente contestaron esta encuesta. Le sigue los de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. También participó en menor medida la División de CBS, pero la mayor parte de los que participaron fueron los alumnos de licenciatura y pocos de los de posgrado. Estamos hablando que el 96% de este alumnado fue el que dio respuestas, y obviamente pues el posgrado pues poco. Estamos hablando de 3.85% de 519 respuestas que tuvimos. La gama de los alumnos que tuvimos los separamos a intervalos de menores de 18 años, de 18 a 20 años y de 21 a 25 años y más de 25 años, donde la mayor parte del alumnado son alumnos jóvenes. Estamos hablando de 20 años. Tenemos ahí ciertas cuestiones que podemos resaltar. Somos una universidad, es una universidad joven en cuanto a la población estudiantil. 18 a 20 años es una de las cualidades que tenemos con estos alumnos que manejan pues de manera muy particular las tecnologías, ¿no? Y los dispositivos. La siguiente, por favor.
Vemos ahí que les preguntamos, y estas son las respuestas a una pregunta, de en qué modalidad llevaron sus UEAs y planteamos preguntas, y la mayoría respondió que en este caso fue a nivel presencial. Vemos cómo se da la gama, en este caso, de las tres divisiones, CBI en oscuro, en verde tenemos la división de CBS y en un tono más claro la división de Ciencias Sociales y Humanidades. Vemos que en este trimestre 22P la mayor parte fue presencial, pero también algunos otros alumnos por parte de las estrategias que se llevaron, también se llevaron de modo virtual y de modo mixto. Entonces, algunos otros respondieron que la mayor parte fue una UEA en modo virtual, una en modo mixto, y así sucesivamente fue disminuyendo el porcentaje conforme llevaron 2 en modo virtual, 2 en modo mixto, 3 en modo virtual o 3 en modo mixto o 4 o más UEAs en modo virtual o en modo mixto. Vemos que en este caso, como ya regresamos a la presencialidad, la mayor parte de las actividades del alumnado fue en el modo presencial. Adelante, por favor. Se les preguntó también a los alumnos y vemos las respuestas en el sentido del conocimiento del modelo académico y cómo está impactando en este caso en nuestra universidad. Y vemos un desconocimiento muy marcado de las tres divisiones, donde los mayores porcentajes están en la división de Ciencias Básicas e Ingeniería y le sigue la división de Ciencias Sociales y la división de ciencias básicas, ciencias biológicas y de la salud. Pocos son los que conocen el MAC en ese sentido. Respecto a si han usado aulas virtuales, se les preguntó. Vemos que la mayoría utilizó las aulas virtuales en las tres divisiones por parte del alumnado y que el Google Classroom es uno de los instrumentos o las herramientas, plataformas en este sentido que más se utilizaron. Le sigue las plataformas, en este caso, utilizadas como módulo, en el sentido de el que es asignada a Virtuami, y otras distintas, se refiere a la división de Ciencias Básicas e Ingeniería, y otros no han usado aulas, como vemos son en este caso, los menores. Otras, como en este caso, son aulas o plataformas que se utilizaron, en este caso pueden ser Sakai. Comentaron algunos otros, otras aulas que pueden ser utilizadas. La siguiente, por favor. ¿Qué modalidades prefería el alumnado en ese trimestre? Generalmente la parte presencial domina más en este caso. Estamos viendo que el 60% del alumnado prefiere la parte presencial y también la parte práctica porque es donde se refuerzan mayormente los conocimientos. La parte práctica y virtual, en este caso, de la teoría y presencial en la práctica fue uno de los preferidos por los alumnos y menos la parte virtual en la parte práctica y la parte presencial en la teoría con 3.9%. La parte virtual en la parte práctica y también virtual en la teoría tiene una menor preferencia por parte del alumnado. Hay ciertos factores que han complicado el aprendizaje. El alumnado ha platicado acerca de problemas diversos. Lo vimos en alguna de las ponencias del día primero de este segundo coloquio, donde participaron los alumnos. Los problemas diversos, como en este caso la salud, problemas con el profesorado, empalmes de las unidades de enseñanza-aprendizaje, los traslados de la casa a la universidad y viceversa, son los que dominan más como los factores que complican el aprendizaje. Le sigue el conocimiento y habilidades, en este caso
como algunos fueron de nuevo ingreso, no tenían los conocimientos requeridos, ellos opinan esto. Hay otros problemas que se deben de tomar en cuenta, como los problemas psicológicos, la falta de motivación en este caso por parte del alumnado. Otros opinan que no tuvieron problemas, ahí vemos con un 8.8%. Hacen referencia también a las cuestiones de las instalaciones en la universidad, como son los recursos audiovisuales, y que los salones no tenían las condiciones adecuadas. También algunas dinámicas con las UEAs, en este caso la transición a la presencialidad o la virtualidad, son algunas de las cuestiones que ellos comentan y que faltan herramientas virtuales por parte del profesorado, ¿no? Algunos se abstuvieron de opinar en este sentido. Vamos a ver la cuestión de cómo se aplicaron los saberes digitales y analizamos ciertas cuestiones ahí. Muy bien, buenos días a todos los asistentes a este recinto, a los asistentes que están en redes sociales. Bueno, me gustaría primero, como preámbulo, antes de que empecemos con esta parte principal que creemos que tenemos que analizarlo con más detalle como parte de la encuesta que le hicimos a los alumnos. El doctor Javier, como lo dijo en el inicio de la presentación, mencionó el concepto de saberes digitales y prácticamente el referente que es, en este caso, el doctor Ramírez Martinel y su equipo de trabajo que han hecho mucha investigación respecto a la apropiación tecnológica que tenemos que tener los actores escolares, en este caso los profesores y los alumnos, y la importancia de poder tener una medición de estas habilidades en cuanto a la tecnología. Entonces, en muchas de las investigaciones del doctor Ramírez Martinel y su equipo, pues checando, por ejemplo, reportes de investigación que ellos tienen, pues estas mediciones, estas investigaciones les han servido para ser tomados como un eje, por ejemplo, para reformas en planes de estudios de la Universidad Veracruzana. Entonces, en el ámbito de que aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana estamos en el proceso de cómo vamos a adoptar el MACA y en el inicio de adecuación de nuestros programas de estudio y en un caso más severo una modificación al plan de estudios, pues el poder saber, poder tener números, mediciones de estas habilidades, tanto de los profesores como de los alumnos, creo que puede ser muy relevante para tener un insumo más, para poder tener en las discusiones de las mesas que vamos a tener los profesores en nuestras distintas disciplinas académicas. Entonces, bueno, la pregunta 14 de la encuesta tiene que ver con los saberes digitales. Son 10 los ítems las clasificaciones que hace el doctor Ramírez Martínez respecto a medir estas habilidades en los actores escolares. En este caso, ahorita nos concentraremos en los alumnos. Y bueno, les preguntamos estas 10 habilidades, estos 10 saberes digitales, con 4 posibles respuestas. Si la habilidad la tenían en un nivel alto, en un nivel medio, en un nivel bajo o definitivamente no tengo ninguna experiencia de uso. No presentamos una gráfica porque no había una manera de visualmente poder presentar la claridad de los números que reflejaba esta pregunta 14 en particular. Solamente lo que hicimos es presentamos la tabla y marcamos una especie de semaforización para indicar, bueno, verde, pues más o menos en esa autoevaluación que están haciendo los propios alumnos, cómo ellos sienten el nivel de apropiación de cada una de esas habilidades.
un nivel amarillo donde ya nos indica un poquito de alerta y un nivel rojo donde sí pues, tendríamos que trabajar más. Como se dan cuenta, pues no hay, pensando que un de los que nos respondieron a la encuesta, que un 60%, que abajo del 60% tuvieran un nivel de apropiación ya sea bajo o sin experiencia, no lo hubo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primero, con la primera habilidad, que fue una pregunta o el saber digital que tiene que ver con usar programas y sistemas. El primero, por favor, doctor. Usar dispositivos, es digamos que es como el más natural, el más básico que o que tendríamos que dominar, que tiene que ver prácticamente con el manejo de hardware, saber conectar, saber usar en términos generales, las computadoras, celulares, etcétera. Y bueno, entonces regresamos a la tabla, por favor. Entonces, como observan, pues en nivel alto y en nivel medio, pues tenemos prácticamente más de un 90% de los chicos que nos contestaron. Entonces, bueno, en esa habilidad creo que no tenemos problema. En la segunda habilidad que tiene que ver con administrar archivos, básicamente es precisamente como se los preguntamos ahí en la encuesta, bueno, ¿qué tanto sé administrar mis archivos? Los copio sin problema, renombro, convierto, cambio atributos, edito, transfiero a USBs, todo este tipo de manejar en el drive o en la nube los datos, transferirlos. Entonces, bueno, es una habilidad que también no tiene ningún problema los chicos. Estamos arriba también de un 90% en el dominio, ya sea alto o medio. La habilidad número 3, que es la que ya tiene ahí un poco de alerta, se refiere al uso de programas y sistemas de información especializados. Aquí, bueno, les decíamos a los chicos, bueno, ¿cómo estás en el uso de programas y sistemas de información especializados como programas de diseño gráfico, programación, estadística, la consulta de la biblioteca aquí en el BIDI de la UAM, consulta de revistas electrónicas? Entonces, esto tiene que ver más con el conocimiento de software más especializado, que en algunas WEAs donde implementamos mucho la práctica, pues enseñamos a los alumnos y a las alumnas a hacer uso de él, ¿no? A que en esta parte práctica lo usen, lo conozcan, lo dominen, pero a veces no es suficiente el tiempo que tenemos durante el trimestre para que ellos desarrollen una buena habilidad en este software. Entonces, bueno, es posiblemente por eso que ellos como que no tienen mucha seguridad de tener muchas habilidades o mucha capacidad en el dominio de este software que es más especializado. En la habilidad número 4, que tiene que ver con crear y manipular contenidos de texto y texto enriquecido, bueno, pues básicamente intuimos o podemos decir que tiene que ver mucho con lo que muchos deberíamos de conocer bien, que es el procesador de texto. Crear, manipular contenidos en mi textos, inserciones, preparar página para imprimir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en esa habilidad que la relacionamos mucho con un procesador de texto, nos regresamos a la tabla, por favor. Pues como observan, más de un 80% los alumnos creen tener buena habilidad en ese saber digital, aunque bueno, observamos que en el nivel alto y en el nivel medio, pues están balanceados, no están tan convencidos de tener una alta habilidad en ese saber digital. En el ítem 5, que tiene que ver con crear y manipular conjuntos de datos, bueno, aquí lo podemos asociar a una, a una ramificación o una especialización del software del saber digital 3,
Un poquito aquí entra la parte de una hoja de cálculo, cómo dominas un motor de base de datos, sabes agrupar, sabes aplicar, sabes consultar, usar fórmulas, crear algoritmos, crear reportes, crear resumir la información en una gráfica de tal manera que te represente convertir datos a información, etcétera, etcétera. Entonces aquí también los alumnos no están tan convencidos de tener las habilidades necesarias para decir que conocen software o software especializado que les permita tener esta manipulación, esta creación, esta lectura de los datos y convertirla en información. En la habilidad número 6, bueno, ya continuaría con la doctora Carolina, por favor. Muchas gracias. Continuando con esos valores, el saber número 6 que está en amarillo, los estudiantes se refiere a la habilidad de crear y manipular medios y multimedia. En particular, en la hoja de trabajo de Martinel, propone precisamente que esa habilidad se refiere a la producción, edición, integración. ¿No me escucho? Aquí estamos. Nada más. Se refiere a la integración de medios digitales, de formas de contenidos más específicos, realizando productos como del tipo infografía, contenidos gráficos, audios, videos, y de multimedia que utilicen de manera conjunta los diversos medios en un ambiente interactivo. Y bueno, en la encuesta se planteó como tal la siguiente: del lado derecho, puedo producir videos y animaciones, integrarlos en un producto multimedia y distribuirlos en un soporte digital. Con esa pregunta explícita, los estudiantes manifestaron en esa categoría. El saber número 7 se refiere a comunicarse en entornos digitales, en particular con transmitir la información, ya sea por diferentes medios, voz, mensajes de texto, fotos o videollamadas, y recibir la comunicación a través de uno o más remitentes de manera síncrona, a través de llamadas, videoconferencias, o de manera asíncrona a través de correos electrónicos, por mencionar algunos. El saber número 8, 9 y 10, los estudiantes expresaron que no tienen problemas al respecto, están en verde, y quisiera mencionar el saber digital 8 es socializar y colaborar en entornos digitales. En particular, la difusión de información a través de blogs, interacción social, redes sociales tipo Facebook, Twitter, Instagram, presencia en web, eso a través de los likes, me gusta, no me gusta, y el trabajo grupal mediado por web, del tipo que tenemos en las plataformas de aulas virtuales. El saber número 9 y 10 son los que son interesantes a resaltar porque están en verdes indicados por los alumnos. Y se refiere a ejercer y respetar una ciudadanía digital, la cual consiste en aplicar las leyes de derechos de autor, aplicar las leyes de privacidad de las personas en relación con su participación en un contenido multimedia, aplicar las convenciones sociales dominantes, ese lenguaje inclusivo, dentro de una comunidad virtual, tomar precauciones al navegar en sitios de internet y al compartir o publicar información, el cuidado de presencia digital en particular. Y finalmente, publicar y compartir contenidos con responsabilidad. Mencionan los alumnos que lo dominan y bueno, el saber número 10 tiene que ver con la literacidad digital. Esta se refiere a conocimientos y habilidades adquiridas en búsquedas efectivas,
de contenido digital y a su manejo mediante la consideración de palabras claves y metadatos, es decir, tener el acceso a la información precisa y poder discernir entre la veracidad y fuentes de información no confiables. Otro aspecto a considerar en la literacidad digital es la adopción de una postura crítica. Es decir, la información no es el problema es ahora que tengan el desarrollo de ese pensamiento crítico. Y bueno, la encuesta nos dice que está en verde. En la siguiente diapositiva se les preguntó en la encuesta qué saberes digitales solicitan. Y nos dimos a la labor de presentar esta gráfica y me gustaría hacer énfasis solamente en los 4 que tienen mayor puntaje, pero también en los que tienen menor puntaje. Es decir, solicitan los alumnos recursos, estrategias que les permitan desarrollar la habilidad de manipular un conjunto de datos. Y esto se refiere, como bien se vio en las diapositivas anteriores, que sí lo marcaron es el saber número 5, está en amarillo, y coincide con que tienen una necesidad, lo manejan pero quieren manejarlo mejor. En particular, uso de ciertas herramientas de un Excel en generar este tipo de explotar la herramienta Excel para la manipulación y la interpretación de datos, así como softwares específicos como es R o plataformas como NCSS o las bases de datos a través de sistemas gestores, es lo que pudimos identificar. Otro punto es el saber número 3, usar programas y sistemas de información. Está en relación con el primer saber de manipular conjuntos de datos y en particular ese saber número 3 tiene que ver con ya desarrollo de programas, aprender lenguajes de programación, el uso de bibliotecas, búsquedas, aquí la incluimos porque tiene que ver con esa búsqueda de información a través de sistemas, obtener información a través del uso de sistemas de información específicos. Y bueno, ahí se mencionaban otros lenguajes como Python, C++, herramientas como AutoCAD, por mencionar solamente algunos. Me gustaría enfatizar en el saber número 8, que si bien tiene un 9.7%, se refiere a socializar y colaborar en entornos digitales. Y eso prácticamente tiene que ver, en el lado derecho, ustedes pueden ver lo que se sintetizó de las opiniones de los alumnos. Se mencionan aulas virtuales en general, se mencionan plataformas en particular como Moodle, Zippy, Sakai, Google Classroom y herramientas o software específico como Gradescope. A resaltar en este punto es la socialización. Si bien marcan que están utilizando aulas virtuales, ¿cómo la están utilizando? El contenido en las aulas virtuales es importante, pero también es importante dejar plasmadas en esas aulas virtuales los mecanismos que permitan favorecer esa habilidad de socializar, aún en lo virtual. Si nos cuesta trabajo socializar en lo personal, pues aún más en lo virtual. Eso es lo que refleja esta necesidad de que hay algo que hay que adecuar, como lo hemos visto en los últimos días, en esa estructura que debe de haber o seguir en las aulas virtuales como apoyo a la docencia. El otro punto a mencionar en los valores máximos que tuvimos en esta pregunta sobre qué saberes digitales solicitaban los estudiantes, llamó la atención en este punto. El 14.9 menciona de los estudiantes encuestados, quiero aclarar, menciona que no necesita ningún saber digital. Y eso llama la atención para saber exactamente si es porque han adquirido el dominio o de dichos saberes o es porque los desconocen. Ahí nos hace falta precisar si es que sí los dominan, pues como ellos, muy bien, bravo. Pero si no, ¿qué estrategias podemos hacer
para que no haya esa ambigüedad y tengamos esa certeza de que sí los hay. Bueno, finalmente, antes de pasar a la reflexión, que es en donde vamos a retomar estos puntos, me gustaría mencionar precisamente el saber digital que una minoría ha identificado que necesita desarrollar, así como ejercer y respetar la ciudadanía digital. En particular, a la literacidad, pues menciona en el buscar fuentes confiables de información, la utilización de motores de búsqueda, uso de la BDWAM, de los recursos que proporciona la biblioteca, y en ejercer y respetar la ciudadanía es un apoyo digital. Como reflexiones, no quisimos utilizar la palabra de conclusiones, porque realmente esto nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos y sin duda alguna en la conclusión de este coloquio se van a tener varias reflexiones y puntos de partidas que dan pauta a ciertas estrategias de manera vertical como comunidad de aprendizaje. Desde aportar desde nuestra trinchera, como profesores que podemos hacer, como alumnos, como directivos, como personal de apoyo. Mis reflexiones van en este punto. El 71% de los alumnos encuestados menciona que no conoce el MAC, lo menciona como tal, no lo conoce. Sin embargo, las actividades que realizaron en sus cursos muestran que sí lo practican, aunque sea parcialmente, pero no lo identifican como una característica de este modelo MAC. Lo anterior implica que, como lo hemos visto desde el día 1, en difundir, establecer estrategias institucionales para reconocer el empleo del MAC en la comunidad, porque sí lo estamos aplicando, pero no le estamos dando el nombre ni el impacto en donde estamos en el mismo. Perdón. El 84% del alumnado encuestado menciona el uso de aulas virtuales y allí desde la jornada 1 hasta hace la anterior, las aulas virtuales necesitamos sí enfocarnos, reconocerlas como un instrumento para apoyo a la docencia y retomo la opinión del doctor Marcelo. Es un medio de apoyo a la docencia, a esa actividad colegiada, no verla solamente para una adquisición de puntos. Hay que ver cómo se usan esas aulas y para qué se usan. Y creo que es un punto o un instrumento primordial en el cual, bueno, uno de los instrumentos que podemos valernos para fortalecer esos saberes digitales que requiere el alumnado. Finalmente, me gustaría centrarme en ese 69% de los alumnos encuestados que reporta factores que complican el aprendizaje. Yo creo que esa es la base a la cual debemos de darle prioridad en lograr una equidad realmente, independientemente del género, que tengan las mismas condiciones para poder construir su conocimiento. Por muy tecnología que tengamos, por un contenido valioso que tengamos plasmados en los recursos, si no miramos de qué necesita, qué factores son los que impiden el aprendizaje en los estudiantes, creo que nos va a ir reteniendo mejores resultados en cuestión de eficiencias terminales y demás. Gracias. Sí, las siguientes reflexiones se encaminan principalmente a tomar ciertas consideraciones de capacitación por parte del alumnado y también del profesorado, porque es importante que todos tratemos de convivir bien con las herramientas tecnológicas que ya se tienen dispuestas. Ir hacia adelante en ese sentido para tratar de mejorar el desempeño tanto de los profesores como de los alumnos es algo que debemos de tener conciencia, pero también debemos tener conciencia de que las instalaciones son físicas, me refiero, las instalaciones físicas como por ejemplo plataformas y también herramientas y en este caso los actores que estamos participando, somos un ente que debemos de tomar en cuenta.
El mejoramiento de esto en lo vertical, me refiero desde arriba hacia abajo, desde rectoría hacia abajo, y también de manera horizontal. Estamos hablando de la convivencia entre las coordinaciones, los diferentes profesores, jefes de departamento. Estamos hablando de divisiones también. Es uno de los tópicos que se debe tomar en cuenta, la comunicación, la organización, ir hacia adelante, porque ya dejamos todo atrás, ya pasó una etapa crítica de la pandemia, pero sí es necesario ir hacia adelante. Lo construido no se puede quedar nada más ahí, debe de ir hacia adelante. Y debido a eso, pues nosotros nos debemos a los alumnos. ¿Qué estrategias vamos a plantear en los siguientes años, en la siguiente temporada, ¿no? Eso es en términos generales y pues más bien dominar también esas diferentes modalidades y plantear nuevas estrategias, porque no tan solo lo presencial y lo mixto y lo híbrido es indispensable, ¿no? Sí, nada más para cerrar en esta serie de reflexiones, un poquito, estas últimas reflexiones son para atender esos saberes digitales, esas habilidades donde los chicos y chicas detectan un poquito ahí de no tener mucho dominio, mucha apropiación de esa tecnología. Entonces, dado que a veces en el curso no podemos proporcionarles las herramientas específicas pues para que dominen y puedan resolver los problemas o la serie de factores que se plantean en clase. Pues bueno, se propone que tengamos, como decía el doctor Javier, cursos de capacitación, cursos extracurriculares, cursos de educación continua, talleres, foros, donde los chicos puedan tener ese, pues amplíen su conocimiento, se apropien como debe de ser de esas herramientas que le van a permitir, en este caso, para cuando los que requieren de un análisis de datos apropiado, que tienen muchas fuentes de datos no estructurados o estructurados y que requieren hacer el análisis para la toma de decisiones, pues bueno, puedan usar estas herramientas que están en el mercado, que son diversas, que tengan ese dominio, esa capacidad de poder tener el razonamiento lógico, el razonamiento que pueda llevarlos a resolver problemas muy particulares con el uso de estas herramientas. Y en segundo lugar, también, no sé si pudiera poner la última, tiene que ver con, si estamos hablando del modelo MACA y hablando de un modelo colaborativo, pudiéramos pensar en que los mismos estudiantes pudieran ser parte de este proceso. La última reflexión está encaminada a eso, el que ellos con el dominio de estos saberes digitales pudieran verse involucrados en su propio aprendizaje y coadyuvar en el aprendizaje de otros. ¿Cómo? Bueno, pues se menciona ahí que, por ejemplo, el rally del alumnado que tuvimos en el primer día de actividades de este coloquio, pues es parte de esas herramientas que se le pueden dar a los alumnos para poder crear materiales que puedan servir a otros alumnos para ver, ok, cómo yo aprendí, cómo comprendí tal tema. Bueno, lo puedo visualizar a lo mejor en una infografía, en un video, y le puede servir mucho a los estudiantes a sus pares, ¿no? En cursos posteriores. Entonces, como dice ahí, el que ellos puedan tener la habilidad de diseñar y desarrollar recursos digitales o en este caso ya
algo un poquito más avanzado, que ya tiene más estructura como un objeto de aprendizaje, pues bueno, sería muy importante que ellos pudieran participar así, de esa manera, en su propio proceso de aprendizaje. Y pues con esto terminamos las reflexiones de esta encuesta de alumnos, y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes por la presentación de estos resultados y por la incorporación de tan necesarias reflexiones que podremos retomar para trabajar en acciones que apoyen al alumnado. Pasamos a si hay alguna pregunta en sala o pasamos a las que tenemos en redes sociales. Bueno, en redes sociales tenemos comentarios del profesor Gerardo Varela, que nos menciona que es importante que no solamente se conozcan los saberes digitales, sino que también se trabaje en el buen uso de estos saberes digitales. Él también comenta que en varias ocasiones ha apoyado a los alumnos en tales saberes, pero además de ser todavía más pesada la carga que representan los planes enciclopédicos de los planes de estudio, muchos alumnos no están dispuestos a que se les cargue más la mano, teniendo que aprender algo que no es del temario. Y también tenemos unos comentarios de la profesora Margarita Salazar, quien menciona que tenemos que continuar con la educación virtual en algunas UEAs, que ha sido mucho el esfuerzo y trabajo desde el 2020 para dejarlo de lado. Y bueno, agradecimientos a los ponentes por habernos acompañado en esta mesa. Si quieren comentar algo en este sentido. Hemos visto que en la división de CBS uno de los grandes retos ha sido la parte práctica. Lo mencionaba la maestra María del Carmen en las ponencias pasadas. Pero sabemos que también el alumno tiene un cierto grado de comprensión. ¿Hacia dónde vamos? Pues yo creo que el dominio de los simuladores a lo mejor deja un poquito de lado la parte táctil del manejar un equipo, ¿no? Pero es preocupante. ¿Por qué? Porque cada vez, el alumnado se ve menos capaz en ese sentido. Y me refiero a las cuestiones ya de afuera, ¿no? O sea, cuando ellos van a trabajar en una industria, el reflejo del manejo de los métodos instrumentales, de toda por ejemplo, del uso de un cromatógrafo, del uso a lo mejor, de algunos equipos importantes para su desarrollo industrial, se ve reflejado en este periodo, como lo vimos en las cuestiones de las opiniones de los alumnos. En este periodo fue muy difícil para el alumno poder capacitarse en ese sentido, ¿no? Y debemos de tomar en cuenta esto, ¿no? Que no tan solo es plantear una estrategia por sí y no usar una plataforma tal, ¿no? Sino también debe de haber un sentido común en el ámbito de capacitar a un alumno en los rudimentos necesarios para poder que ellos puedan desempeñar estas labores fuera de nuestra universidad, porque esos son el reflejo de nuestra universidad. Es preocupante en ese sentido cómo salieron nuestros alumnos anteriormente, ¿no? Y cómo están terminando, ¿no? Esa es una reflexión que lo dejo para, finalmente nuestra alma mater, que es la UAM, Iztapalapa, ¿no? Y las autoridades, ¿no? Para que podamos tomar cartas en ese asunto, ¿no? Brevemente, yo nada más quisiera enfatizar, tenemos varios recursos con los cuales podemos desarrollar, ayudar a desarrollar en los estudiantes estos saberes digitales. Retomando precisamente lo que se ha comentado en estos 2 días, yo creo que nuestra actividad docente no se interrumpe con la actividad de investigación ni con la de difusión de la cultura. Yo creo que podríamos alinearlos y quisiera poner nada más un ejemplo porque me pareció muy valioso.
En el proceso de la auditoría al sistema informático del PREP del 2021, se ganó una licitación por parte de la Unidad de Iztapalapa y en particular en el departamento por un esfuerzo. Y en ese proyecto participaron estudiantes de licenciatura en computación y de ingeniería y de electrónica. Y esa fue una manera en cómo los estudiantes pudieron poner en práctica sus habilidades y también conocimientos. Y yo creo que nuestras propias investigaciones, que sí las hacemos, incorporamos a nuestros estudiantes, pero darles visibilidad a esos esfuerzos, que es en donde se apoya principalmente la adquisición, desarrollo de estas habilidades. No es el único medio, hay varios, y hace falta foros como este para visualizar los esfuerzos que como academia hacemos y que podemos tomar como modelos, ¿no? Generar comunidad. Gracias. En beneficio, obviamente, de nuestra razón de ser, ¿no? El estudiante. Ok, bueno, nada más brevemente para contestar, bueno, una reflexión que hubo ahí en las redes sociales acerca de continuar con la educación virtual. Bueno, en el MACA, pues una de sus directrices es fomentar el modelo mixto. Creo que para llevar a cabo este modelo, pues lo que hemos estado comentando acerca de las aulas virtuales, pues es una herramienta pues básica, pero creo que el modelo mixto, pues sí, lo tenemos que ver desde distintos puntos de vista. No, el aula virtual que nos apoye en ese modelo mixto, pues tiene que tener características muy particulares. Tal vez aquí la coordinación de educación virtual en algún momento nos orientará y nos dirá las características, los puntos que debe de cumplir, a lo mejor o lo ha hecho, y a lo mejor a partir de estas reflexiones nos dirá los puntos que habría que cubrir en el contenido de un aula virtual para que como apoyo en un modelo mixto, como qué elementos, cuando tengamos que diseñar nuestras aulas virtuales, tomar y que se adapte bien al contenido de nuestra web. Por ejemplo, han hablado mucho de un aula virtual siguiendo el modelo de aula invertida, ¿no? Entonces, pero no es el único. Y es un aula virtual que sí les ha funcionado muy bien. En algunas disciplinas lo hará, pero en otras a lo mejor habrá que ser más creativos y más, pues más, habrá que pensar más en un mejor modelo para ver qué tanto vamos a apoyar la presencialidad con la virtualidad, cómo vamos a evaluar la virtualidad, si tiene que ser autogestiva, qué tanto nos vamos a involucrar en el proceso de evaluación ahí en el aula, cómo lo vamos a llevar en el aula física y en el aula virtual. Entonces son muchas cuestiones ahí que sí tenemos que seguir discutiendo y bueno, que sin duda se tienen que adaptar a cada una de las weas y disciplinas que impartimos en cada uno de nuestros planes de estudios. Sería todo. Muchas gracias. Disculpen, ya nos encontramos sobre el tiempo de la siguiente sesión, pero podríamos acercarnos a los ponentes un poquito después. Agradecemos a nuestra comisión por la presentación de los resultados y hacemos entrega de su constancia de participación a la doctora Reina Carolina Medina Ramírez, al doctor Javier Isidoro López Cruz y al maestro Jorge Tobar García. Muchas gracias. También agradecemos a todos los participantes, tanto de redes sociales como los que están presentes, y también le damos la constancia como moderadora a la maestra Laura González Zárate.